Verso 3, ahí dejamos un consejito muy bueno. Encomienda al Señor tus obras. Encomienda a Jehová tus obras. ¿Cómo dice ahí la traducción suya? Sí, encomienda tus obras a Yahvé y tus proyectos se realizarán. Eso es algo muy benéfico. Cada mañana, si podemos separar un tiempito y encargarle. Eso es encomendar, encárgale a Dios. Dice en uno de los salmos también, en 34, encárgale a Dios tus asuntos, confía en Él y Él hará. Entonces, es un consejo cotidiano, ¿verdad? Hacer ese esfuerzo de no olvidarnos. En la mañanita, 5 minutos, 10 minutitos, encargarle a Dios los asuntos de la familia, de la persona, de los negocios, ¿sí? Y la experiencia es extraordinaria. Ve uno de alguna manera cómo las cosas se armonizan y cómo hay cierta intervención, ¿verdad?, que nos damos cuenta que es de Dios. Entonces, es un buen consejo. Pues si gustan, empezamos la reflexión, ¿sí? Quiero repasar, bueno, estamos precisamente celebrando lo que se conoce como la Semana Santa, Semana Mayor, Semana de la Pasión, ¿sí? Yo les digo, está bien, Semana Santa, Semana de la Pasión, Semana Mayor, pero no semana de vacaciones. Que si de alguna manera estamos saliendo o en alguna otra actividad, que no nos olvidemos de que es una semana de guardar, se dice, ¿verdad? Una semana importante para estar en la iglesia, procurar esos momentos de acercamiento a Dios, ¿sí?, de reflexión. Y bueno, quiero precisamente repasar uno de los acontecimientos, el acontecimiento con el que abre precisamente las actividades del Señor Jesucristo de su última semana, ¿sí?, lo que conocemos como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, o lo que llaman también comúnmente el Domingo de Palmas, ¿sí?, el Domingo de Ramos, que se le llama también. Bueno, los evangelios narran esta historia desde diferentes perspectivas, pero voy a leerla en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, ¿sí? Y voy a tratar de compartir algunos pensamientos sobre esta historia. Capítulo 21 del Evangelio de San Mateo, ahí empieza el acontecimiento primero de la Semana Mayor. Capítulo 21 dice que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallarán a una asna atada y a un pollino con ella, desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dijere algo, díganle: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Voy a repasar esa parte donde está la multitud aclamando. Dice el verso 8: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino.
y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, esa es quizás una de las imágenes más esplendorosas y gloriosas que jamás quizás se hayan visto sobre la tierra. Una imagen donde de alguna forma se hizo presente, ¿sí?, el Espíritu de Dios, de manera que nadie podía resistirse ante la majestad de aquel cuadro tan extraordinario, tan bello. Era algo que despertaba el espíritu, que despertaba la fe, el ver al Señor Jesús, ¿verdad?, entrando a Jerusalén. Eran miles de personas los que lo aclamaban. Sin embargo, es una historia de contrastes, todo lo que sucede después, ¿sí? Parece extraño que quienes clamaban, ¿verdad?, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sí?, unos días después estaban también clamando: crucifícale, crucifícale, ¿sí? Esos contrastes, ¿verdad?, esas contradicciones. Pudiéramos hablar de la Semana Mayor como una semana de gloria y contradicción también, ¿sí? De gloria porque nunca había sido visto un cuadro tan extraordinario como ese, tan glorioso. Nunca la gente se había sentido así tan profundamente inspirada, ¿verdad?, por un personaje como en aquella ocasión. Sin embargo, quiero llamar su atención precisamente sobre el contraste, ¿sí?, la razón de los contrastes. En esta historia, ¿verdad?, se hace una proclamación pública de Jesús como el Mesías, como el Salvador. Cuando la multitud empieza a clamar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sí?, Hosana al Rey David, ¿sí?, era un reconocimiento mesiánico, ¿sí? Estaba prometido desde la antigüedad que Dios levantaría un rey que reinaría para siempre y que sería de la descendencia de David, ¿sí? Es decir, el pueblo estaba esperando, ¿sí?, a un descendiente de David que sería el rey que permanecería para siempre. Sería, en otras palabras, el Mesías, el Salvador. Y en ese momento, por alguna razón que les digo que tenía que ver con la presencia de Dios en la atmósfera, el pueblo se sintió, ¿verdad?, impelido a gritar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sí? Y San Lucas registra que aquellos que eran contrarios a Jesús comenzaron a hacerle reclamos a Jesús y a decirle que callara la multitud. Y Jesús les dice: es que si estos se callan, las piedras clamarían. Es decir, que de alguna manera era aquel que tenía sensibilidad espiritual, aquel que tenía un rescoldo de bondad, ¿sí? No podía evitar el reconocer que algo sobrenatural había en ese personaje que iba entrando a la ciudad de Jerusalén. Entonces, aquí están esos contrastes, les decía, y cuando se hace esa proclamación de gloria, se está haciendo un reconocimiento público a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Sin embargo, hay voces que tratan de acallar esto, hay voces que tratan de minimizar, ¿verdad?, el hecho de que Jesús es verdaderamente quien dice ser. A través de la historia ha habido muchas voces que han promovido, ¿verdad?, la duda en relación con el Señor Jesucristo, si verdaderamente Él es quien dice ser. Y han logrado de alguna manera meter la duda en el pensamiento del común de la gente, de manera que no se le vea exactamente como quien es Él, ¿sí?, que no se le vea como verdaderamente Él es. Él es verdaderamente el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Señor Todopoderoso, que vino y se manifestó entre nosotros, y que, como dice la Escritura, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nunca Jesús se vio tan glorioso en su presencia, en su majestad, como esa mañana que entró a Jerusalén.
De manera que el pueblo no se pudo detener, y todos aquellos, les digo, que tenían cierta bondad, cierta sensibilidad espiritual, no pudieron detenerse, y clamaron y reconocieron a Jesús como el Señor, como el Mesías, como el Rey. Sin embargo, luego vienen las voces, ¿verdad?, contrarias, que buscan apagar aquello. Y ya cuando Jesús llega a Jerusalén, comienzan a preguntarse: ¿quién es este? O sea, vuelve la duda: ¿quién es? ¿Es realmente quien dice ser? No sé si recuerdan, allá en los años 60, 70, salió una obra de teatro que pues dio la vuelta al mundo, de cierta manera, y que promovía esa duda, ¿sí? Una obra de teatro reconocida como Jesucristo Superstar o Superestrella, y concluía la obra diciendo: Jesús, ¿eres realmente quien dices ser? Y decía otra frase también: ¿qué pasará si lo que dicen de ti es verdad? ¿Sí? Entonces, la duda siempre se ha promovido, ¿sí? La duda que busca, como dicen muchos programas de Discovery, desmitificar la Biblia o desmitificar a Jesús, ¿sí? Bajarle su condición de Dios, de Rey, de Señor Todopoderoso. Él era el Mesías, él era verdaderamente hijo de David, ¿sí? Y cuando decían hijo de David, era reconocer que era el que Dios estaba enviando para salvar al mundo. Sin embargo, vienen las voces que buscan infiltrar la duda, y cuando ya pasa ese momento de euforia que entra a la ciudad, la gente empieza a preguntarse nuevamente: bueno, ¿quién es este? Y entonces surge esa voz: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, ¿sí? Y parece una verdad. Sin embargo, esa es la transmisión de la duda, el buscar de alguna forma bajar la intensidad. Sí, es extraordinario lo que acaba de pasar, pero Él es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, ¿sí? Y parece una verdad, ¿sí? Sin embargo, es una verdad, ¿sí?, con un germen de error, con un germen de herejía y de mentira, ¿sí?, en esa expresión, que tenía la finalidad de bajar la intensidad de la emoción, de bajar la intensidad de la fe de la gente y de desviarlos. No era Él verdaderamente el hijo de David prometido, no era Él el enviado de Dios, era Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y miren, aquí en esta expresión, les digo, parece una expresión muy acertada, ¿sí? Parece verdad, pero sin embargo es una verdad que en el centro lleva el germen del error. Y no hay herejía más perniciosa que aquella, ¿sí?, que se envuelve en una caparazón de verdad, pero que en el centro lleva el germen de la mentira, ¿sí? Y esta expresión, dicha o promovida sin duda por los opositores del Señor Jesucristo, llevaba la intención de que la gente no viera a Jesús como realmente Él era, que se quitara esa imagen, ¿sí? Jesús no es verdaderamente quien dice ser, o no es para tanto lo que Jesús está haciendo. Él es Jesús, ¿sí?, el profeta de Nazaret de Galilea. Y miren, el error está justamente en medio de la expresión, envuelto en esa expresión, porque sí, verdaderamente Él era Jesús, ese era su nombre, Jesús, el Salvador. Había dicho el ángel: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso era una verdad, ¿sí? Pero empieza a bajar la intensidad de la verdad cuando dice Jesús, el profeta. Es Jesús, el profeta. No era un profeta más Jesús. Si se le reconocía como el hijo de David, era el profeta que Moisés había anunciado desde la antigüedad, y que había dicho Moisés que profeta como yo, dijo, les levantará Dios, a él escuchen. Él era el profeta, no era un profeta más, era el profeta enviado por Dios, ¿sí?, para salvar a su pueblo. Pero bueno, había cierta verdad también ahí. Es Jesús, es el profeta. Donde estaba el engaño más pernicioso que buscaba descalificar a Jesús era en la tercera expresión, ¿sí?, de Nazaret de Galilea, ¿sí? Con eso
dejaban completamente fuera a Jesús como Mesías, como Salvador, ¿sí? Porque precisamente uno de los requisitos fundamentales para que Jesús fuera calificado como hijo de David, ¿sí?, como descendiente de David, era que debía de haber nacido no en Nazaret de Galilea, ¿sí? Y casi todo el pueblo, se había difundido en todo el pueblo la idea de que él era nazareo, ¿sí?, de Nazaret de Galilea, porque vivió en Galilea justamente. Jesús vivió la mayor parte de su tiempo en la región de Galilea. La región de Galilea estaba al norte de la región de Judea. La región de Judea era el centro, ¿sí?, de la religiosidad judía, y en la región de Judea estaba la capital, que era Jerusalén, ¿sí? Pero Jesús, por cuestiones de seguridad, si ustedes recuerdan la historia, Jesús nació ¿en dónde? En Belén de Judá, ¿sí? Pero su familia era de Nazaret de Galilea, ¿sí? Ellos vivían en Nazaret de Galilea, José y María vivían en Nazaret de Galilea. Pero cuando Jesús iba a nacer, por razón del censo, un censo promovido en su tiempo, ¿sí?, tuvieron que viajar de Nazaret de Galilea a Belén, porque tenían que ser censados en su ciudad natal, ¿sí? De manera que cuando llegaron a Belén, dice la Escritura que ahí se le presentó el parto a la Virgen María. Entonces Jesús nace como debía de haber nacido y como estaba profetizado en Belén de Judá. Pero al regresar ellos, ¿sí?, Dios les dice que se vayan a Galilea por razón de la seguridad, porque la vida de Jesús corría riesgo, ¿sí?, en Judea. Y ellos se van a vivir a Nazaret de Galilea, y ahí pasaron los años. Y la principal parte de su ministerio Jesús la realiza en Galilea, precisamente, en toda la región de Galilea. Por eso se le conoce como el Galileo también, si han escuchado ustedes, ¿sí? De manera que todo el pueblo tenía la idea de que Jesús era de Nazaret de Galilea, pero Jesús era de Belén de Judá, ¿sí? Y muchos lo sabían. Quienes eran conocedores sabían que Jesús era de Belén de Judá. Sin embargo, una forma de descalificarlo era diciendo, es de Nazaret de Galilea, ¿sí? Y aparte, la región de Galilea era reconocida, si recuerdan haber leído alguna vez, como Galilea de los gentiles, se le decía. Galilea de los gentiles, porque en esa región de Galilea muchos de los judíos que vivían se habían mezclado con otros pueblos, con otras razas, y se les reconocía también como judíos muy laxos en su relación con Dios, ¿verdad? Eran un tanto pecadores para los que vivían en Judea, para los que vivían en Jerusalén, que era el centro de la religiosidad. Los galileos eran gente más laxa en la fe, más pecadores, ¿sí? Sin embargo, Jesús justamente en Galilea fue donde desarrolló el mayor tiempo de su ministerio, porque Jesús vino precisamente para salvar a los pecadores, ¿sí? Pero les decía, esta expresión tenía la intención de descalificar a Jesús. Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ya al decir de Nazaret de Galilea, el pueblo sí sabía que el hijo de David, o que David era de Belén de Judá, ¿sí? Eso lo sabía todo el pueblo. De manera que al decir que Jesús no era de Belén de Judá, era una manera de decir, no es el rey, ¿sí? No es hijo de David, ¿sí? Porque no nació en Belén de Judá. No podemos tomarlo como rey, porque no es de Belén de Judá. De manera entonces que esta es quizás la forma más perniciosa en que se transmite la herejía. La herejía se transmite a través de la verdad, pero una verdad, ¿sí?, a medias, ¿sí? En el centro está el germen del error, la mentira, ¿sí? Es Jesús, era cierto. Es profeta, bueno, también era cierto. Pero es de Nazaret de Galilea, eso era mentira, eso era falsedad. Sin embargo, tenía la intención, ¿sí?, la intención pérfida de crear, ¿verdad?, duda, o de alguna manera bajar la intensidad de toda esa exclamación y reconocimiento público que se le había hecho a Jesús. Es pues muy importante que nosotros podamos darnos cuenta que hay una gran cantidad de herejías, ¿sí?, y de error en todo lo que tiene que ver con la difusión de la palabra de Dios.
hay mucho error, sin duda, muchas herejías que andan en el ambiente, pero que a veces por razón de no escudriñar las Escrituras, de no dedicarle tiempo a las Escrituras, el pueblo aquí se conformaba con lo que decían los conocedores, entre comillas, ¿verdad? Con lo que decían aquellos que tenían la reputación de saber, se conformaban, ¿sí? De manera que si ellos decían, es de Nazaret de Galilea, pues es de Nazaret de Galilea, ¿sí? Sin embargo, la intención de ellos era que no pudieran reconocer que Jesús era verdaderamente el Salvador, que había venido para salvarlos de sus pecados. Entonces, la amonestación quizás que nos deja es que, por un lado, Jesús es verdaderamente quien dice ser. Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, ¿sí? El Señor Todopoderoso, quien dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesús es el Señor Dios Todopoderoso, a quien le fue dado todo el poder del universo, con quien podemos estar nosotros plenamente seguros y confiados de que Él es nuestro Salvador. Sin embargo, hay en la realidad, ¿sí?, algunas tendencias a producir error. Que tengamos nosotros cuidado, porque de alguna forma el no ocuparnos de las Escrituras, les decía, casi por lo general las Escrituras son algo que una gran cantidad de gente tiene, pero también una gran cantidad de esa gente no lee, ¿sí? Se conforma con lo que escucha, ¿sí? Aquí el pueblo se conformó. ¿Quién es este? Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, ¿sí? Ahí va la mentira, el error, ¿sí? Ahí va la herejía, ¿sí?, que llevaba la intención de que el pueblo no lo viera ni lo reconociera como verdaderamente Él era. De manera que yo les diría, señores, tenemos que reconocer que hemos tenido la bendición, por alguna razón, de tener las Sagradas Escrituras en nuestras manos, cosa que ellos no tuvieron en su momento. Ellos se guiaban por lo que les decían, no podían tener otra dirección más de la que aquellos que decían ser sus sacerdotes y sus guías. Pero créanmelo, es importante, como dijo el Señor Jesucristo en algún momento, escudriñen las Escrituras, rebúsquenle ahí, lean y relean, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, ¿sí? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando les dijeron a ellos, es de Nazaret de Galilea, ¿sí? Era una forma de decirles que no era el Salvador, que no era para tanto, que ese momento había sido un momento de euforia, que no había sido la gloria de Dios la que se había manifestado, que era solamente la emoción del pueblo, ¿sí? De manera que el pueblo siguió el consejo, ¿sí?, de sus líderes, de sus sacerdotes. Hoy tenemos la bendición de que las Sagradas Escrituras las tenemos en nuestra casa, a nuestro alcance, pero es importante releerlas, no solamente leerlas, sino releer las Escrituras. Los evangelios, ¿sí?, hay que leerlos y releerlos para que nosotros podamos descubrir cuando se nos presenta una herejía o un error envuelto en una caparazón de verdad, ¿sí? Porque esa es la más perniciosa de las herejías, aquella que viene envuelta en una apariencia de verdad, ¿sí? Y que ahí está el germen que destruye, el germen que distancia, el germen que provoca de alguna manera que minimicemos la espiritualidad, ¿sí? El germen que nos lleva a dudar, ¿sí?, a promover la duda, ¿sí? Jesús lo dijo, escudriñen, es decir, rebusquen. Es muy importante que ustedes valoren, ¿sí?, las Escrituras, ¿sí?, que tomen las Escrituras y que no se conformen, ¿sí?, no se conformen. El pueblo no tenía la bendición de poder conocer por sí mismo las Escrituras. Nosotros tenemos que reconocer, créanmelo, a mí me pueden poner en cuestión cuando gusten, ¿sí? A Jonathan lo pueden poner en cuestión, preguntarle, ¿sí? Pueden ustedes dudar de mí, pero no dudar de las Escrituras. Si conocemos las Escrituras, ¿sí?,
nosotros nos podemos dar cuenta dónde está el error. Al conocer las Escrituras, si el pueblo hubiera tenido acceso a las Escrituras, hubiera sabido, ¿sí?, que él era de Belén de Judá, que él tenía todas las credenciales para ser reconocido como el Salvador, como el Mesías. Él era de donde debía de ser, donde debía de haber nacido, ¿sí?, para ser calificado como Salvador de su pueblo. De manera que, pues tengamos mucho cuidado. Yo les animo, miren, las Escrituras, y yo les diría, hay muchas cosas que tal vez usted no las entienda o que le parezcan un tanto pues pesadas para leer, porque hay pasajes difíciles en las Sagradas Escrituras, pero yo les puedo decir, usted léalas. Yo les digo a veces, cuando el pasaje es pesado, difícil, ¿verdad?, tedioso, léalo en voz alta. Y si no entiende, no se preocupe, porque usted, al leer las Sagradas Escrituras, está santificando el ambiente y se está santificando a sí mismo, porque es la palabra de Dios. Pero va a haber otras muchas cosas que usted va a entender, y esas que entienda en esa primera lectura son las que usted necesita. Ya en una relectura usted entenderá otras, y en otra relectura usted irá entendiendo cada vez más, ¿sí?, las verdades que a usted le hacen falta para poder tener una relación profunda y certera con Dios, y sobre todo para ser guardados del error. No podemos descartar el hecho de que el error está presente en la realidad. En los líderes religiosos, tengamos cuidado, ¿sí? Todos los líderes religiosos estamos en alguna situación de que podemos de pronto, ¿verdad?, convertirnos en promotores del error, voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente. Por esa razón creo que Dios puso a nuestro alcance las Sagradas Escrituras, al alcance del pueblo. Todos tienen la posibilidad de escudriñar las Escrituras. No las dejen, no se conformen. Les digo, todo el pueblo se fue con ese. ¿Quién es este? Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Porque si hubieran dicho de Belén de Judá, entonces otra hubiera sido quizás la actitud del pueblo. Pero cuando les decían, es de Nazaret de Galilea, no es. El Mesías tiene que ser de Belén de Judá, tiene que ser de la casa de David, tiene que venir de la ciudad de David. Él no puede ser. De manera entonces, señores, que es importante que le dediquemos tiempo a las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios yo veo cómo todos tienen su Biblia. Leonel nos ha regalado una Biblia buenísima, que es una nueva traducción, que se llama Nueva Traducción Viviente, porque precisamente es una traducción dinámica que busca la manera de evolucionar junto con el lenguaje para que se haga accesible y entendible a todos, ¿sí? Yo a veces prefiero las más antiguas, pero porque me gusta quebrarme la cabeza, ¿sí? Pero créanme que es importantísimo que tomen las Escrituras, les digo, desde la primera hoja, que tomen los evangelios desde la primera hoja, y que cuando terminen el Evangelio de San Mateo y que lleguen al Evangelio de San Marcos y que vean algunos pasajes que se parecen, no digan, esto ya lo leí y le pase las hojas. No, léanlos, porque hay algunos complementos y diferencias, ¿sí? Es importante que escudriñemos las Escrituras para que podamos descubrir el error, ¿sí? Yo les digo, son dos consejos básicos. Número uno, hagan oraciones, pídanle a Dios, encárguenle a Dios y lean las Escrituras. Pídanle a Dios que les dé discernimiento y dirección para entender las Escrituras. Y el Espíritu de Dios habrá de manifestarse en sus vidas para que ustedes puedan interpretar las Escrituras y ser guardados del error, o ser apartados del error, porque de pronto podemos andar transitando por un camino equivocado sin darnos cuenta. Toda esa multitud transitó en esos días siguientes por un camino equivocado, hasta llegar a clamar unos cuantos días después, crucifícale, con odio, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas palabras es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Le restaron a Jesús toda su majestad, toda su gloria. Le restaron a Jesús el que era el Salvador, de manera tal que ese trabajo
hizo su efecto. Parece, les decía, increíble que toda la multitud emocionada, ¿sí?, estuviera clamando que Jesús era verdaderamente el Mesías enviado de Dios, y que después, 4 días después, estuviera crucificándole. Pero es eso, que muchas veces por las guías equivocadas, por los errores, por las herejías, ¿sí?, que están presentes, ¿sí?, la gente es de alguna manera distraída de la verdad. Entonces, señores, no se confíen, ¿sí? Tenemos la palabra de Dios, ¿sí? Por eso Dios nos dejó la palabra de Dios, ¿sí? La verdad, ¿sí? La única seguridad, ¿sí?, está en la palabra de Dios. Escudriñe las Escrituras, lea las Escrituras. Si hay algo que le interese y que le parezca oscuro, difícil, pregúntele al pastor Jonathan, ¿sí? Pregúntele con toda confianza. Pero yo estoy seguro que aquello que usted vaya entendiendo es lo que usted necesita, y sobre todo, ¿sí?, dijo el Señor, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres del error, libres de la mentira, libres de la herejía, que en materia de religión, créanmelo, está presente. Y esa herejía pudiera parecer inocua, de Nazaret de Galilea, ¿sí? Era verdad, como decía el Señor, pero a medias, ¿verdad, Antonio? Una verdad a medias, sí. Era, como dicen, era de Reynosa, porque aquí vivió toda la vida, pero no nació en Reynosa, ¿sí? No nació en Reynosa. Y eso, perdón, Sí. Yo lo interpreto más que un error, es el lanzar ahí la duda para minimizar lo que verdaderamente es verdad. Exactamente. Y eso lo vemos, ingeniero, en la vida diaria, en el trato con nuestros semejantes. Encontramos de dónde va ahí con esa caparazón de verdad, pero lleva una cosita ahí. Sí. Es una manipulación de la verdad, Sí. una manipulación, y adaptarla a modo de que favorezca intereses particulares. Así es. Entonces, tenemos las Escrituras, ¿sí? Y como les digo, inviertan el tiempo. Tal vez se lleven en darle todo, no sé si ya leyeron todo, leyeron una pasadita completita, sin hacer trampa, les digo, una pasada completa sin hacer trampa, sí, denle una pasada completa. Y yo les digo siempre, y les recomiendo, cuando vayan leyendo, subrayen, marquen, escriban apostillas, lo que le inspire de alguna manera la lectura. Y ya que la leyó toda y la terminó y la marcó y todo, bueno, guárdela y agarre otra nueva, ¿sí? Y empiece otra vez, ¿sí? Porque le va a decir nuevas cosas. A veces ya nos conformamos con lo que está marcado y abrimos y leemos donde está marcado, ¿sí? Entonces no vamos a descubrir nuevas verdades que Dios tenga para nosotros. Así que escudriñen las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna, y son las que nos van a proteger y a guardar del error y de la mentira. Amén. ¿Sí? Amén.